Bienvenidos, sí, vamos a continuar con el análisis que estamos haciendo de la oración que dejó Jesús, sí, para nosotros. Hoy estamos, como se ve en la pantalla, estamos en la oración del Padre Nuestro y hoy nos toca la parte de venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Muy bien. Para este mensaje lo dividí en dos partes. Vamos a empezar analizándolo por hágase tu voluntad y después como en el cielo, así en la tierra, ¿sí? Así que empezamos por hágase tu voluntad. Primero, ¿qué es el hágase tu voluntad? Lo vamos a ver en Efesios 6 5 al 7 que lo leemos. Dice... sí, 5 a 7 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Acá quiero remarcar esta frase, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Acordémonos de esta partecita de corazón, ¿sí? Que nos va a servir para unos puntos más adelante. La voluntad de Dios son acciones o decisiones que uno toma basado en lo que hay en su corazón, ¿sí? Pero nosotros estamos en este modelo de oración que nos dejó Jesús pidiendo al Padre que se cumplan sus decisiones y no las nuestras, ¿sí? Vamos a Salmos 143:10. Miren qué pasó acá. Ahí está. Que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí? ¿Por qué le tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad? ¿Sí? Acá lo vemos en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Antes de continuar con la respuesta de la pregunta, quiero hacer un paréntesis en la primera frase que dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Porque cuando leemos este texto, medio que pasa de largo. ¿Está bien? Dice, no os conformáis a este siglo. Acá es muy importante entender que la iglesia y el mundo son dos cosas distintas. ¿Sí? Tiene que estar marcada la diferencia. Tenemos que tener cuidado con las costumbres del mundo que entra en la iglesia. ¿Está bien? Aparte, una de las tantas voluntades de Dios, ¿sí? Es que nos manda a hacer luz, ¿sí? Y la luz y la oscuridad son dos cosas distintas, ¿sí? Se ve la diferencia. ¿Está bien? Este es un paréntesis chiquito que quería remarcar porque está muy bueno, que siempre se nos pasa de largo. Eh, y bueno, volviendo a la pregunta, ¿por qué tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad? ¿Sí? Como leímos en el texto, porque es buena, agradable y perfecta. Hoy en día estamos en un mundo donde se hace la voluntad del hombre, de la carne, y no la voluntad de Dios, que si sabemos que es buena, agradable y perfecta, la del mundo es todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, vamos a Juan 1 12 al 13. Paso acá, ahí está. ¿Qué dice? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Se ve que la voluntad de Dios, una de tantas que ya venimos diciendo, es que nosotros seamos sus hijos. ¿Está bien? También como lo vemos en Juan 4:34. A ver si pasa. Ahí está. ¿Qué dice? Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También acá nos muestra cuál es la voluntad del Padre que tenía Jesús, eh, y también nos marca que lo espiritual está sobre lo terrenal. Bueno, hasta esta parte ya vimos qué es la voluntad de Dios y ahora vamos a ver cómo encontrarla, cómo verla y cómo aplicar la voluntad de Dios. Paso de hoja acá. Muy bien.
Vamos a... Uy, me adelanté. No, bien. Mateo 6:33. Lo leemos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. La voluntad de Dios está en la Biblia, ¿sí? Así la podemos encontrar. En la Biblia está la voluntad de Dios y lo podemos ver en Efesios 6:6. A ver si pasa acá. Bien. ¿Qué dice? No sirviendo el ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Está bien? De corazón. ¿Se acuerdan que dije de corazón que no iba a salir para más adelante? Bueno, tu corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Debemos conocer y buscar el reino de Dios, ¿sí? Todo lo demás se va a añadir. Y sabemos que esas cosas son buenas, agradables y perfectas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo muy bueno que era David. Como dice en Hechos 13:22, no lo leemos, que David era un varón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Qué bueno, sería bueno tener un objetivo que cuando estemos con Dios, ¿sí? O hoy en día, que se nos presente que diga, bueno, me pongo ejemplo, Tommy, vos sos un hijo conforme a mi corazón, ¿sí? Eso para cada uno, pongan su nombre. Es un objetivo que estaría muy bueno que todos tengamos. Muy bien, resumiendo esto de qué es la voluntad de Dios, lo vamos a ver en tres puntos. El primero es desarrollar un corazón conforme al de Dios, buscando su palabra. El segundo punto es entregar nuestro destino al Padre. Lo vamos a ver. Entregar nuestro destino al Padre, tenemos un ejemplo clarísimo que era Jesús, ¿sí? Ejemplo en tantas cosas y hoy en día acá en la voluntad. Eh, lo vemos en que Jesús conocía la voluntad del Padre y eligió hacer la voluntad del Padre y no la de él, ¿sí? Lo vemos en Juan 6:40, estamos, que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? También en Lucas 22:42, que dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, ¿sí? Que se haga la tuya, a pesar de las circunstancias. ¿Está bien? Esto es muy importante. Eh, Otro ejemplo clarísimo de hacer la voluntad del Padre, cuando la vemos, ¿sí? Es Abraham e Isaac. Esta, esta historia que está acá en la Biblia, obviamente teníamos a Abraham, que Dios le dio un hijo, ¿sí? Muy grande, cuando él estaba muy grande, le dio un hijo y era su único hijo. Y, y llega un momento donde Dios le dice, tenés que sacrificarlo por mí, ¿sí? A su único hijo. Obviamente los que son padres entienden lo complicado que es esto. Eh, entonces, Abraham, obedeciendo la voluntad del padre, fue y a punto de sacrificar a Isaac, viene un ángel y lo detiene por orden de Dios, ¿sí? Entonces ahí Abraham e Isaac también obedeciendo la voluntad de su padre, ¿sí? Acá se marca la obediencia que hay que tener cuando vemos realmente la voluntad del padre. Obedeciendo su voluntad, obtuvo eh, una bendición de Dios que fue la descendencia, una gran descendencia que dejó, ¿sí? Y también la enorme bendición de Dios. Eh, y bueno, tercer punto, ¿sí? Nos tenemos que unir a la iglesia al cuerpo de Cristo. Como se ve en Mateo 7:21, pasamos ahí, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Acá vemos que hay que hacer la voluntad del Padre y confesar su nombre, y así entramos a la familia de Dios y a su reino en los cielos.
Muy bien. Hasta acá la primera parte de hágase tu voluntad, donde ya vimos cómo verla, dónde está, que hay que obedecerla, ¿sí? Ahora vamos a la segunda parte que dice, así como en el cielo, en la tierra. En esta parte le pedimos a Dios que lo que pase en el cielo también pase en la tierra, vivir los cielos en la tierra. También vamos a Apocalipsis 21:4. ¿Qué pasa ahí? Yo lo elegí en la NTV, que es más claro, que dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Está bien? Como dice acá en el versículo, en el cielo no hay dolor, no hay muerte, no hay tristeza, no hay problema, ¿sí? Sino que en el cielo hay gozo, justicia, gloria y sobre todo la presencia y la voluntad de Dios reinando. ¿Está bien? Un ejemplo de cómo vivimos los cielos en la tierra, ¿sí? Es Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron a Filipos y ahí en Filipos, predicando la palabra de Dios, había una mujer que tenía un espíritu maligno que los venía siguiendo y atormentando, dicen la palabra. Entonces, en un momento, Pablo, si no me recuerdo, eh, por el nombre de Dios, le saca el espíritu maligno que tenía, ¿sí? Entonces, bueno, había gente que hacía plata con esa mujer, con lo que hacía, y obviamente se quejó y bueno, los guardias encarcelaron a Pablo y Silas, ¿está bien? Pero ahí Pablo y Silas, haciendo la voluntad del Padre, que era ir y predicar la palabra, terminaron presos, ¿sí? Entonces vemos como hay una situación mala, pero ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasa a continuación? Con Pablo y Silas eh, viene Dios y les abre las celdas, ¿sí? Entonces ahí, bueno, después sigue el relato donde los, la- los que estaban presos se quedaron ahí, no se escaparon y bueno, se convirtió el carcelero y la familia de él, ¿sí? Entonces acá lo que vemos que Pablo y Silas estaban en la peor de las celdas, en la peor situación posible, pero ellos estaban, un detalle se me escapó, que estaban cantando himnos y orando a Dios. Ahí es donde vemos que ellos están viviendo los cielos en la tierra, ¿sí? La estaban pasando bien en una situación donde terrenalmente está todo mal, ¿está bien? Estaban viviendo los cielos en la tierra. Acá se ve la obediencia y un corazón conforme a la voluntad de Dios. Ellos conocían y hacían la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muy importante recalcar eso, ¿sí? Acá em, armé un pequeño gráfico, ¿sí? Donde si lo ven, de un lado dice mi voluntad, del otro lado dice la voluntad de Dios y en el medio la prueba o situación. ¿Está bien? Cuando tenemos una prueba o situación, podemos elegir entre hacer mi voluntad, nuestra voluntad o la voluntad de Dios. ¿Está bien? Y de un lado la solución o a lo que queremos llegar. ¿Está bien? Entonces, vamos a verlo desde el lado cuando elegimos nuestra voluntad. ¿Qué pasa? Ahí está. Cuando elegimos nuestra voluntad, se vuelve a abrir la posibilidad de hacer nuestra voluntad de vuelta o hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros siempre elegimos nuestra voluntad, vamos a llegar a un momento que en todas estas instancias que están apareciendo, hay dolor, hay sufrimiento, ¿sí? Pasan cosas malas, porque estamos eligiendo nuestra voluntad, la voluntad de la carne del mundo y no la de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando realmente tocamos fondo o nos dimos cuenta de que tenemos que elegir la voluntad de Dios, ¿sí? Pasa que cuando elegimos la voluntad de Dios, llegamos a la solución. Acá hay otro ejemplo que está en Hechos 12:7 al 10, eh, que lo leemos. Ahí está, dice. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así.
y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de ellos. También, acá como veíamos en el gráfico anterior, vemos que Pedro iba avanzando y las puertas se abrían, ¿sí? Entonces cuando realmente es la voluntad de Dios, las puertas se abren y nos facilita el camino para llegar a un objetivo. ¿También? Cuando hacemos la voluntad de Dios pasa eso, cuando no hacemos la voluntad de Dios pasan que las puertas se cierran, ¿sí? Entonces se complica la situación. Eh, Esto se puede ver que cuando nosotros vemos la voluntad de Dios pasan estas cosas y cuando no es la voluntad de Dios y nos damos cuenta, hay veces que nosotros forzamos a que sea nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, ¿sí? Que esto se puede notar en el noviazgo, en el trabajo, en los estudios, cuando realmente no es la voluntad de Dios, se cierran las puertas, ¿sí? Y hay dificultades en el camino, pero cuando realmente es la voluntad de Dios, el camino es recto y es fácil y las puertas se abren, ¿sí? Si hacemos la voluntad de Dios, nos va a ir bien en la vida, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Está bien? Qué bueno es realmente aplicar esto a nuestra vida y que reflexionemos si estamos haciendo realmente la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad. Pero como vimos, para recapitular, eh, la voluntad de Dios está en la Biblia. Así que nosotros tenemos que estar constantemente con la Biblia para tener un corazón conforme al de Dios y realmente ver su voluntad. Eh, Hay que tener realmente una sensibilidad porque también corremos el peligro de que forzamos a que la voluntad nuestra la disfrazamos con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, como habíamos en el gráfico, si elegimos nuestra voluntad, van a seguir habiendo más sucesos donde va a estar la posibilidad de hacer la de Dios o la nuestra, pero ahí en el medio hay dolor, tristeza, sufrimiento. Así que, bueno, esto es lo que quería compartirles y reflexionar realmente si estamos haciendo la voluntad de Dios o la nuestra, ¿sí?